Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Calambres en los pulgares, es hora de hablar de videojuegos, amigos. Nuestra sección dedicada a los videojuegos, que acá vamos a hablar de lo que hace andar a los videojuegos, si no me equivoco. Correcto. Bien, vamos a hablar sobre las consolas y digamos, su historia, su guerra, su todo, ¿no? Claro. Esto va a tardar mucho en completarse, van a haber varios programas que hablemos de esto. Varias partes. Ni siquiera sabemos si el programa que viene vamos a seguir con esto, pero cada cierto tiempo vamos a hablar Ni de siquiera esta sabemos si el programa va a seguir la semana que viene. Pero bueno, todo lo que vamos a hablar acá lo pueden conseguir en un video de YouTube, de un youtuber llamado Hayden73, que ha hecho un documental que se llama La Guerra de las Consolas, que es excelente desde el punto de vista de la investigación y la información que ha conseguido. Son 7 partes. Son 7 partes. Todo no van a encontrar ahí, porque nosotros vamos a contar algunas otras cositas, y anécdotas, claro, y boludatos, como me acostumbro a tirar yo. Pero la esencia de esto lo van a conseguir. Es verdad, sí, la base está por ahí. Bueno, ¿quién arranca? ¿En qué año arranca todo? ¿Tenés algo ahí? Bueno, si querés yo arranco. ¿Tenés algo preparado? No tenés nada, me parece, ¿no? No, Tienes 200 hojas. Bueno, durante el siglo XIX se le hizo una modificación en Estados Unidos a un juego europeo que se llama el Battlefield. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Battlefield. No. Es básicamente es una tabla con varios agujeros. Ah, sí, tipo pinball. En donde tenés que tirar una pelota y tirarla dentro de los agujeros. Bien. Bueno, exactamente lo que vos dijiste. Lo cambiaron, lo modificaron y así fue como nació el pinball. Que básicamente tenés que evitar que una pelota caiga usando como unas varas mecánicas, que se caiga hacia el precipicio de abajo. Ajá. Y va tocando ciertos lugares que va ganando puntos. En mi casa hay un pinball de mi viejo, viejísimo, sí, muy bueno. El primer asado de tu costado friki tiene que ser en la casa de ella. No le funcionan los soniditos, las lucecitas, porque bueno, es muy viejo. Importa? Pero... ¡Un Pac-Man electrónico! ¡Qué genial! Bien, ahora te quiero más. Bueno. Ahora te empiezo a querer. Y bueno, pues, estamos escuchando Pinball Wizard, justamente, claro, de Who. ¿Quién? No caíste. Cuac. Bueno, ¿los quién? Esta modificación se hizo en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX empezaron a aparecer un montón de máquinas mecánicas. Por ejemplo, está el famoso pinball. Todas las tragamonedas que andaban en la vuelta. Claro, eso es todo de ahí. Los dos boxeadores que se apretas un botoncito para que tienen las piñas y que uno se le suelta la cabeza. Una de tirar a un aro una pelota similar al básquetbol. Y bueno, a medida que la electrónica fue avanzando, se le fueron agregando componentes electrónicos cada vez más a ellos. Ahí empezaron a aparecer los pinballs con lucecitas, con soniditos, que es el que vos tenés, pero hay que arreglarlo. Sí. Y bueno, la gente iba a los lugares de ocio, o a bares, o lugares de centros de reunión a jugar ese tipo de cosas. Ibas a chupar algo y te tirabas unas moneditas ahí, ¿no? que no tiene nada de malo. Claro. Y bueno, siguió avanzando la electrónica y cada vez le pusieron más ahora estamos escuchando. ¿Qué es esto? Ya les voy a decir después de lo que estamos escuchando. Ay, es el jueguito. Sí, es el juego. Pac-Man es el Pong. Ya vamos a llegar a eso. Bueno. No puedo concentrar con este ruido. Claro. Parece que hay algo que está mal, hay una Está buenísimo esto, me encanta. Bueno, a medida que la electrónica fue avanzando, fueron poniendo cada vez más elementos electrónicos. No puedo concentrar. Fede, poné primero mejor no, eso. Ponelo, por favor. Déjalo. Poné música, no puedo escuchar eso. Es imposible. Hasta que en el año 60, a principios del 60, se creó lo que se considera el primer juego 100% electrónico. Ajá. Que fue en el año 1962. Del Space War, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Qué tenés para decirnos de ellos? Que en principio fue como una demostración solo para la universidad, o sea, no salió de ahí.
Correcto. Gente que prueba cosas, ¿viste? El MIT, donde son genios de genios, y empiezan a probar, juntan 2 cables y te hacen, yo qué sé, la vacuna contra el cáncer. Claro. Están saladísimos, eso es loco. Claro, lo inventaron simplemente para demostrar lo que eran capaces las computadoras de esa época. Ajá. El Space War es básicamente un montón de puntitos que en una pantalla circular forman 2 navecitas. Hay que tener mucha imaginación para ver unas naves ahí. Que se van moviendo por medio por toda la pantalla, de arriba, abajo, izquierda, derecha, y vos ves el plano como si estuviese desde arriba, como si fueses un satélite que ve dos aviones peleando. El jugador tiene que manejar una de esas naves y ir esquivando los disparos del enemigo, que son otras bolitas de luz sin mucha forma, y vos también te disparas eso, y la gracia es esquivar y que no te peguen, y pegarle vos al otro y ganar. Pero claro, este juego simplemente funcionó como una demostración de la potencia de esas máquinas, que no era nada, pero comparado... Y sirvió como inspiración para todos los bichos que vinieron después, ¿no? Claro. Todos los nenes, esto que... Y como tú decías, nunca llegó a salir de la universidad que se hizo. Pero recién en el año 1971 fue que salió el primer videojuego para uso público, que fue el Computer Space. Ajá. Fue desarrollado para lugares públicos como bares o centros de reunión, simplemente como un entretenimiento. Y ahora estamos escuchando la música del Space Invaders. Claro, sí, eso sí. Este es más conocido. Pero el ¿cómo se distrajeron, eh? No, Sí, me Bueno, mató. Este arcade, pues fue hecho en modo de arcade, este primer juego comercial. Que era una heladera básicamente con una televisión, Claro, donde vos tenías que pagar. pero tenía un diseño sumamente llamativo y futurista. Sí, es verdad. Era hermoso. Les juro que yo perdí media hora de mi vida buscando imágenes en internet para deleitar mi vista viendo eso. En el documental te Es- muestran, pero claro, es tan rápido Claro, que es precioso. A Está mí lindo. tendría uno de esos en casa. está tipo como redondeadito, ¿no? O sea, Sí, no es tipo las clásicas bien arcade. futurista. Ahí va. Claro. Bueno, resulta que... Atari, ¿no? ¿Dijiste que lo hizo Atari? Todavía no lo dije. Ah, eso. perdón. Resulta que este juego era demasiado complejo como para un mundo en el que nunca habían habido videojuegos. Así que no tuvo mucho éxito. Ujú. Sin embargo, los desarrolladores de este juego, que son Nolan Bushnell y Ted Dabney, vieron el potencial que tenían los videojuegos y formaron su propia empresa, que es Atari. Sí, ellos hicieron este juego antes de ser Atari. Es verdad. Eso es lo interesante. Y un año después, en el año 72, sacaron el Pong, que es el sonido que estábamos escuchando al principio. El producto del atentado. Claro. Básicamente es una suerte de ping-pong electrónico, donde un jugador usa una barra vertical que tiene que evitar que una pelota, que en realidad es un cuadradito, Sí. se pase de su lado y meterle el tanto al otro. Pero yo me imagino en esa época, tipo, tomándose un traguito. ¡No, sácame eso! una época tomándose un Ahí lo traguito. tenemos de nuevo. Por eso, jugando con eso, yo pasaría horas. Con lo vicioso que soy de esa cosa, pasaría Claro. horas. Bueno, los de Atari hicieron unas pocas unidades de este juego y lo pusieron en bares específicos para testear el mercado, a ver cómo funcionaba. ¿Y sabes cómo sigue eso, Fernando? Sí, tengo la historia que es como media tragicómica. Parece que llamaron al service tipo, che, vos, la máquina no anda más. ¿Cómo que no anda más? Te la dejé hace 3 días. Venía a verla porque no anda. Abrieron atrás y claro, cayeron 200.000 monedas. Claro. Dejó de andar porque ya no tenía más moneda. Ya no tenía espacio para poner más moneda. O sea, vos metías la ranura y te devolvía la moneda. O sea, demuestra el éxito rotundo que tuvo, ¿no? Claro. Y Ahí ahí dijeron, bueno, esto tiene éxito. Opa, se frotaron las manos. Hagámosla en masa. Entonces. Claro, lo produjeron en masa y ahí lo repartieron por todos lados. Y ahí sí, un golazo. Y ahí fue como el Pong se convirtió en el primer videojuego exitoso de la historia. Así que ya tenemos el primer videojuego, que es el Space War, el primer videojuego comercializado, que es el Computer Space, y el primero que tuvo éxito, que es el Pong. Ajá. Pero a todo esto, Atari empezó a pensar, ¿cómo podemos trasladar este entretenimiento a los hogares? Ahí fue cuando empezaron a idealizar lo que es la consola. Sin embargo, hubo una empresa que se les adelantó a eso, que fue Magnavox. Magnavox. Exacto. Que creó la primera consola del mundo, que es ¿cuál? Odyssey. Exacto, la Odyssey. La Odyssey era una consola bastante básica. Sí, claro. Este año para nosotros todo es Claro, todo básico, pero sí, bueno. claro. Pero en esa época era lo máximo. Y obvio. Uy, súper avanzado. Era el Play 6 en esa época. Claro, básicamente lo que hacía era proyectar unos cuadrados de luz en la pantalla. No tenía ni capacidad para proyectar imágenes, solamente unos puntos de luz que el jugador los movía con los joysticks y tenía un total de 12 juegos que todos se trataban de esos cuadraditos. Entre ellos, uno de los juegos que tenía era algo muy similar al Pong. ¿Y qué pasó? La gente de Atari tuvo acceso al desarrollo de la Odyssey
Y ahí fue que sacaron la idea para hacer el Pong. O sea que el Pong básicamente es un plagio. Es una copia. Claro. Entonces, ¿Qué Magnavox, hizo Magnavox? ¿qué es lo que hace todo estadounidense cuando le hacen un plagio? Juicio. Claro. Denunció a Atari. Y Atari perdió el juicio, los tribunales dieron la razón a Magnavox y tuvo que pagar $700,000. Que lo tiró, Sí. Casi que te hunde eso, ¿no? Sí, pero no fue el caso porque el éxito del Pong fue tan grande que no afectó a Atari Es verdad. este pago de indemnización. Y otra cosa para decir de la Odyssey, que era solo compatible con los televisores Magnavox. Claro. Que era una marca de teles, ¿no? Claro. Eso era lo malo. Como la empresa, como la consola no proyectaba imágenes, la empresa decidió sacar junto con la consola un pack de láminas autoadhesivas que colocabas en el Es televisor. es verdad. Para simular, por ejemplo, ponías una lámina que simulaba un campo de ping pong y jugabas ese y juego veías la similar al Pong. pelotita. Sí. Opa. Sin embargo, Qué tecnología. Sí, eso era. la el futuro, consola, papá. la consola solo funcionaba con los televisores Magnavox y claro, eso limitó sus ventas. Y estaba de más. El control era básicamente un rectángulo con dos perillas al costado que eran muy similares a las que tienen las radios viejas para sintonizar el audio y el volumen, para regular el volumen de Sí. las radios. Que con eso manejabas el cuadradito en la pantalla. Estaba de más. Está buenísimo. Estaba A de mí más. me encantaba eso. Aparte otra cosa, la posibilidad de tener solo un juego y darle hasta que los ojos se salieran afuera. Porque ahora vos pones un juego, te aburrís, pones otro, te aburrís. Claro. Ahora, en ese momento era ese o nada, ¿no? Claro. Bien, ¿y después qué pasa, Gastón? Supongo que después de Atari se recompone. Claro. Bueno, repasemos. Tenemos el primer videojuego creado, el primer videojuego comercializado, el primer videojuego exitoso Sí. y tenemos el primer juicio en cuanto a videojuegos, que es esto de Atari Magnavox. Porque hay varios en la historia. Este Claro, es el primero. sí, claro. Bien. Nos Bueno. faltaría pasar eso a algo doméstico. No sé si ya lo tenés ahí. O sea, la primera consola doméstica. Y Falta un poco todavía. La Odyssey. Ahí va. Claro, la Odyssey fue la primera, la que acabamos de mencionar. Bien. Ahora, en el año 75, 3 años después, Atari saca la versión doméstica de su famoso juego, el Home Pong. Ah, a eso me refería. Que Claro. Atari no tenía su versión Claro, doméstica. no, Ahora sí. pasaron me tres- entreveré. claro, ahí va. La primera consola fue la Odyssey, pero el Pong salió 3 años después. Que tenía una ventaja de ser compatible con todos los televisores de la época, Claro. a diferencia de lo que era la Odyssey de Magnavox. A pesar de ser de un solo juego, se convirtió en un éxito inmediato. Porque claro, traías la consola, lo conectabas y era el único juego del Pong. Claro, pero sí. fue un éxito tremendo. Y es lo que yo te digo, tenés un solo juego, vamos a darle Claro. hasta morir. En los años próximos, Atari sacó múltiples versiones de esta máquina, agregándole más juegos y pequeñas mejoras. Tras el éxito de Home Pong, aparecieron en el mercado un montón de máquinas que copiaban el modelo de Atari. Entre ellas estaba la Telstar de Coleco, que salió en el 76, un año después. Que era una copia berreta. Sí, son todos copias. Bueno, en este año, en el 76, hablando de un año más, aparece la Channel F de la empresa Fairchild, que es la primera consola en utilizar el formato cartucho para juegos. Bien, Así innovador. Tenemos primer videojuego exitoso, primer videojuego comercializado, primer videojuego exitoso, primer juicio, y ahora tenemos la primera consola que funciona con cartuchos. Que eso lo que decía era no limitar la máquina solo a los juegos integrados y aumentaba La vida útil, la ¿no? utilidad. Claro, Es verdad. porque vos tenías los 5 juegos, te pudrías y ¿qué haces? Sí. Ahora que la empresa sacaba un juego nuevo, lo conseguías el cartucho, lo colocabas y se ponías a jugar. Y tal, podías comprar juegos nuevos ahora. Y eso, las consolas pasaron de vivir como 2 o 3 años a 6 o 7. Bien. Eso fue impresionante, fue una mejora tecnológica genial. Todo esto nos dijimos en Estados Unidos. Todas estas son marcas yankees, ¿verdad? Claro. Porque obviamente, como toda historia, tiene su lado oriental, digamos, que supongo que es lo que viene ahora. Claro, sí. Claro, bueno, en el año 77 Atari lanza la Atari BCS, Ajá. conocida comúnmente como la Atari 2600. Todo esto es Estados Unidos, es Sí, verdad. sí, sí. Esta consola incorporaba un sistema de cartuchos intercambiables igual que la de Fairchild, la Channel F. Y fue un éxito inmediato también. Durante los próximos años no tuvo rival y era el sistema de consolas domésticas de referencia. La consola del momento, la mejor en ese momento, siempre fue la Atari Y la 2600. única, porque las otras que aparecieron capaz Las que otras eran medio- copias o medio algo, pero monopolio era nunca eso. llegaron a tener el peso de esta. Bien. Bueno, hasta este momento, como vos decías, el dominio de las videoconsolas domésticas había sido de Estados Unidos, que en ese momento era el país con la tecnología más avanzada del mundo. Pero en otra parte del planeta había un país que estaba desarrollando su tecnología
a un ritmo muy acelerado. Había una empresa que hasta el momento vendía cartas, ¿verdad? Cartas Claro. de juegos de cartas, ¿no? Claro. Decime el nombre del país que está a punto de meterse en el mundo de los videojuegos. Japón, papá. Correcto. ¿Y cuál es la empresa que buscaba cartas, Sofía, que hacía las cartas? ¿Nintendo? Correcto. Qué lindo jugar a esto. Ahí aparece Nintendo en el juego en una guerra que por ahora nunca abandonó. No, Sigue. y por ahora, igual, en este momento de la guerra, está dentro de su propia isla. Claro, sí. Primero está solo. Claro. Ahora está solo peleando contra Estados Unidos. Después se Claro. pica, ¿no? La primera consola desarrollada en Japón fue de la empresa Nintendo, la cual, como tú decías antes, se dedicaba a hacer barajas de cartas. Es un hobby bastante lindo, pero los videojuegos son los videojuegos. Tengo entendido de que 3 días antes de lanzar la consola, creo que eran 3 días, recuerdo, hasta solamente vendían cartas y fue como tipo, se pusieron a trabajar y lanzaron y sorprendió a todo el mundo. Fue tipo, vos, ¿y si esto vendían cartas? Ahora somos esto. ¡Sorpresa! Sí, ¿viste? ¿Viste cómo Sí, es? fue grandioso eso. Menos mal igual que pasó eso, ¿no? Claro. La primera consola que sacaron fue la Color TV Game 6, Ajá. que era una copia del Pong de Atari con prestaciones mucho menores. Y todas coloridas, había versiones amarillas, rojas, naranja, Claro. era más visual, ¿no? Claro. Tuvo muchísimo éxito en Japón y eso dio el puntapié inicial para un país con un potencial enorme en el desarrollo de videojuegos. Bien. Nintendo sacó varias versiones actualizadas de esta consola con nuevos juegos. Una en particular venía con un volante y una placa para los juegos de carrera. Una palanca. Inventado por Shigeru Miyamoto. Correcto. Te tiene que sonar. Por supuesto. Como decía Troy McClure, quizás me conozcan de juegos como... Hola, soy Troy McClure, soy Shigeru Miyamoto. Quizás me conozcan. Que bueno, este hombre se le conoce hoy en día como el padre de lo que es los videojuegos modernos. Y fue creador de Mario, de Zelda, de Todo. Star Fox. Pero ahora Donkey Kong también, ¿no? Donkey Kong también. Donkey Kong. Pero en este momento está simplemente es recién llegado a Nintendo. Un joven Miyamoto. Sí. En el documental te muestran la carita La del carita tipo, de era un un pibito, pendejo. sí, Decís, claro. "Oh, este loco va a ser un genio". Claro, ¿no? Sí. ese pibe hizo ya este manubrio para esta versión de la consola. Salado, sí. Bueno, y esta consola en realidad tenía unas prestaciones mucho menores que la de Atari. Las prestaciones son el conjunto de características que le dan a la consola su potencia. Ajá. La de Atari era mucho mejor. Pero esta consola tuvo tremendo éxito en Japón y eso fue lo que le dio el inicio a Nintendo. Es que Japón es un mercado aparte, vos. Claro. Es muy grande, o sea, es casi tan grande, no sé si como Estados Unidos, pero aporta, imagínate, Claro. todo esto. Y bueno, así fue como Shigeru Miyamoto comenzó a trabajar en Nintendo y posteriormente se convertiría en uno de los íconos de la historia de los videojuegos. Ajá. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos. Me dejaste con la duda, a ver cómo sigue. Ya vas a ver. Bien, volvemos con la historia de las consolas en tu costado friki. Y me dejaste con la duda. ¿Qué sigue ¿Cómo después? sigue la historia? Sí. Ah. Habíamos quedado en Shigeru Miyamoto, sí, que había arrancado con el tema del volante, palanca, ya Claro. estaba innovando, ¿no? para Color TV Game 6. Bien, ¿y después qué vendría? En el año 77 habíamos quedado, ¿no? Nos quedamos en el 77, sí. Pero ahora volviendo a Estados Unidos, Ajá. Magnavox saca la Odyssey 2, que en Europa sale con el nombre de Videopack G7000. Sí, le cambian los nombres. Sí, no sé por qué. Hay muchas consolas que Sí. cambian el nombre cuando pasan. Y después en el futuro cambian pilas, sí. Claro. Nunca, tuvo buenas ventas, pero nunca llegó a ser rival del Atari 2600. Tengamos que decir que todas estas consolas que han habido hasta ahora son de 8 bits. Ah, sí. Que fueron mejorando de a poco. Antes eran unos puntitos, después empezaron a poner imagen y esas cosas. Ahora parece que estás dentro del juego. Claro. Bueno, saltamos al año 1981. En este año, parece en esa máquina, en la Odyssey 2, sale un videojuego llamado Munchkin, que es un plagio sumamente obvio del Pac-Man del año 80 de Namco. Que en ese momento estaba solo en arcade. Claro. Hay que aclarar eso. Porque Atari tenía los derechos de Pac-Man, pero aún no lo había metido en el juego. Claro. Y bueno, este era el juego ícono de los 80. Era el más popular del momento. Entonces, claro, como vos decías, Atari solo era la única que tenía los derechos para hacer eso. Y cuando vieron que lo plagiaron, se vengaron. ¿Te acordás que vos me habías hecho un juicio hace Claro. un par de años? Bueno, así que como a suerte de venganza le hicieron un juicio por este juego Munchkin. Y la Odyssey... retiraron. Magnavox tuvo que retirar del mercado sí. su juego. Tengo acá que es Casey Munchkin. Munchkin. Claro. Casey Munchkin. Sí, No sé, será el nombre del bichito. Que era igual, en el documental lo pueden ver, era igualito. claro.
Tremenda copia. Así que lo retiraron entonces, en el año 81. Claro. Y bueno, en el año 82 Atari saca el Pac-Man para su consola, la Atari 2600. Y dijeron, vamos a sacarlo ahora. Que fue el juego más vendido de la máquina de Atari y el más vendido hasta el momento de este año. En el 82 fue el juego más vendido. Pese a que tenía errores, tenía bugs, ¿no? Claro. De hecho, es peor que el plagio que había hecho Magnavox. Sí, pero como era Pac-Man, no importa, era Pac-Man. Pac-Man. De errores, pero era Pac-Man, Claro. llevaba el sellito de Pac-Man y bueno, Como hizo Homero. Esto va a tener éxito, tomá. Como hizo Homero, que se come algo que está vencido y dice, es tan horrible, pero es gratis. Esto es lo mismo, es Pac-Man, ¿qué me importa? Claro. Bueno, volviendo un poco para atrás, en el año 1980, Ajá. la compañía Mattel, ¿te suena? La de los... Barbie. Correcto. La de los macaquitos. La empresa conocida por la fabricación de juguetes como Barbie o He-Man. Max Steel también, ¿no es? Sí, también. Bien. Decide entrar al mundo de los videojuegos, a este mercado, y lo hizo con la Intellivision. Ajá. ¿Cómo le fue? Re bien, supongo. Fue una consola que tuvo mucho éxito y era bastante potente, y fue la mayor competidora de Atari. Fue exitosa, pero tampoco llegó a superarla. Aún así, fue la primera que le movió un poquito el piso a Atari. Uh-huh. Ahí dijeron, opa, esto... Aún así, la 2600 siguió siendo la reina de las no consolas. gana nadie. Bueno, vamos a saltar de vuelta a Japón. A Japón. La empresa Nintendo se le ocurre una ingeniosa idea de una consola que puedes llevar a todos lados y el usuario pudiese jugar donde quisiera. Ahí tenemos entonces la primer consola portátil. Vos sabés que no fueron las primeras, pero fueron ¿no? las primeras exitosas. Claro, tenés razón. Porque Claro. estaban las que eran tipo de las maquinitas viejas, no sé cómo explicarlo. Claro. Tipo Tetris. Pero esto ya tenía una vuelta. Esta era posta. Claro, tenía una vuelta roja Claro. mejor. Y así en el año 80 nacieron las Game & Watch. Seguro. Unas pequeñas máquinas con un solo juego, cada una tiene un solo juego. Y una pantalla de cristal líquido muy pequeña y una potencia inferior a una calculadora. Imagínate. Sí, pero con muchísimo carisma, un diseño muy llamativo y unos juegos tan divertidos al punto de que fueron producidas por más de 10 años. Pua, qué O sea, tirón. realmente fueron tremendo Hasta éxito. cuando llegó el Game Boy, pero más o menos, Claro. pero duró pila. Nintendo hizo 59 modelos diferentes de esta máquina. La fiebre por las Game & Watch fue tremenda. Todos los niños querían tener una y como todo lo que tiene éxito, ¿qué aparecieron? La competencia. No. Algo un poquito más abajo que competencia. La piratería. Ah, piratería, claro, seguro. Así que sí. bueno, empezaron a aparecer en el mercado un montonazo de consolas portátiles re truchas que no se asemejaban ni cerca a la calidad que tenían las de Nintendo. Las truchas hacían una imagen re borrosa de lo que es el personaje que manejabas. Y re lentas también, era Claro. horrible, era horrible. Sin embargo, Nintendo logró captar expresiones en sus personajes. Vos los veías y parecían vivos realmente. Y tenía varias licencias. Recuerdo en el documental Había ver una de juegos de Disney, Disney, sí, había de unos de Mickey Mickey, Mouse, claro. de pila de personajes. Claro. Y bueno, la calidad eran tan buenas las de Nintendo que la piratería que hubo atrás de ella no afectó sus ventas. Realmente ganaron abundante guita. Bien. La pantalla de cristal líquido funcionaba a base de celdas en las que el personaje o los objetos se movían. Porque no era digital. O sea, como que ya estaban prefijadas las imágenes y como que distintas interruptores se prendían y prendían. Es como que agarres una Como calculadora las calculadoras. y le apretes la pantalla y vos ves todas las celdas que son todos los Claro. números. Es como si fuese todos 8, 8, 8. Esto es Claro. parecido. La tecnología de estas consolas era bastante básica, sí. Y sí, claro. Como dijiste vos, casi el nivel, la inteligencia de una calculadora. Claro, un poco imagínate. menos incluso. Sí. Bueno, el creador de las Game & Watch fue Gunpei Yokoi, quien se inspiró al ver a un hombre jugar con su calculadora, justamente. Claro, sí, sí. Estuvo buenísimo eso. Bueno, a finales de los 70 aparece un nuevo tipo de máquina donde se pueden jugar videojuegos. Porque hasta ahora teníamos los arcades y las consolas. Aparecen las computadoras. En el año 77 Apple lanza la Apple II, que es la primera computadora personal. Años después, en 1981, IBM saca al mercado la IBM PC 5150. Ajá. Todo el mundo quería tener una, pero era extremadamente cara. Y lo que pasa es que es una computadora, no es una consola. Claro. O sea, vos podés jugar Claro. y en ese momento, no sé, tendría el Word Perfect o no sé, pero vos podías hacer algo más que jugar, por eso se me cara. Claro. Todo el mundo quería tener una, eran extremadamente caras, así que no fue para todo el mundo. Y muy poca gente, bueno, tuvo el sabor. Podía acceder. Pudo probar el sabor de una consola, de una computadora. Ajá. Sonó medio feo eso, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a Bueno. dejarla pasar, Muy poca persona pudo lamer la pantalla de la computadora. No, está cada vez peor. No pasó el escáner, no pasó. Entonces aparecieron las microcomputadoras, también conocidas como microordenadores. Ajá. Que son unas máquinas que se vendían con el cuento de que hacían lo mismo que una computadora normal. Pero más chica.
Pero sí, es más chica y un precio más económico. Claro, le reducía Claro. en cosas, ¿no? Pero en la práctica no era así, o sea, no funcionaba igual que la computadora. Y la mayoría solo se usaba para jugar. Las microcomputadoras eran básicamente un teclado bastante grueso, de altura, donde ahí adentro tenía todo el procesador, todo, y ahí mismo se conectaba para la televisión. Programas desde la televisión. Como las que llegaban acá, Claro. las TK95, TK90, todas esas, ¿no? Claro, y tenían Parecidas a esas. una ranurita para colocar cartuchos. ¿Es verdad? Y bueno, tenían una gran ventaja con respecto a las consolas, que es que en los años 80 los videojuegos todavía eran vistos como negativos y perjudiciales para los niños. Y muchos padres se negaban a comprarles a sus hijos una consola, pero la idea de comprarles una máquina que pudiese ayudarlos en los estudios era más atractiva. Claro, lo que yo te decía, vos en la computadora te pudriste de jugar o tu padre te decía, deja de jugar con ese jueguito, ponete a estudiar y podías estudiar mismo ahí en la computadora. Claro, y podías disimular un poco. Entonces, claro, no estaba tan mal visto tener la computadora como si una consola, ¿no? Sí. Pero bueno, es lo mismo. Es la historia de nuestras vidas. Sí, bueno, está. Bueno, Y ahí sale en 82 la Commodore 64, esa también es reconocida, esa llegó acá. claro, fue una de los ejemplos de las microcomputadoras. Ajá, sí. Y bueno, aunque a fin de cuentas todo el mundo lo usaba para jugar, se podía usar para un poquito más de cosas. Un poquito más de cosas, literalmente, un poquito más de cosas. Tres cosas más, Tres capaz. cosas más nomás. Escribir y calcular Claro. una cosa ahí. Y como decías, la Commodore 64 de Commodore Int de 1982 y la ZX Spectrum de Sinclair fueron un ejemplo de esto. Bien. Bueno, en Estados Unidos la batalla de las compañías por ver quién creaba la consola más potente seguía su curso. Cada vez aparecían nuevas firmas integrando al mercado sus productos y el sector de los videojuegos crecía cada vez más. Era descomunal. Ajá. Aparecieron consolas como la Arcadia de 2001 de Emerson Radio Corp, lanzada al mercado en el 82. Vuelo a fracaso. Y en el mismo año la Vectex de Smith Engineering y la ColecoVision de Coleco. Sigo Sí, oliendo estás fracaso. oliendo fracaso, ¿no? Sí, Sí, vuelo a sí. fracaso bárbaro. Sí, ninguna alcanzó al Atari. Ninguna llegó ni No. a Latinoamérica ni a ningún Claro. lado. Eso. Ahora, hubo un problema acá. En el año 82, A ver. la cantidad de consolas y empresas fabricantes eran tan altas que el mercado estaba saturado. Fíjate, 82. O sea, Sí, sí. yo imaginaba esta época y para mí, no, acá deberían estar recién comenzando, pero no. Igual lo que pasa es que la tecnología iba creciendo tan rápido de que vos capaz que vos decís año 82, qué fracaso, pero quizás al otro año se levantó todo de Claro. vuelta. Un año que te parece re poco, en esa época era mucho, porque era a cada rato. Yo me acuerdo, no, yo no había nacido, pero digo, viendo cosas. Claro. Los 80 fue como el boom de la tecnología y los gadgets y Claro. cosas para el hogar y todo eso. Y bueno, ¿qué pasó con todo esto? La oferta era mucho mayor que la demanda. Las empresas, para mantenerse en el mercado, abarataron los costos del desarrollo de software, haciendo los juegos cada vez más baratos, pero también mediocres. Claro, sí, empiezan a bajar la calidad para bajar los precios. Ahí fue cuando apareció el juego de Atari de ET, Sí, que era que una fue un fracaso total. porquería, Sí, sí. sí. En el documental se puede ver hasta cómo en no sé qué desierto Claro, hay no sé cuántos millones claro, de cassettes porque de juegos. Atari ordenó que todos los cassettes de Atari fueran enterrados en un desierto. Ajá. Y eso permaneció como un mito hasta que el año 2014 hicieron una expedición, excavaron el lugar donde supuestamente estaba eso. Y estaban ahí. Y estaban ahí realmente. Sí, O sea, el sí. mito era verdad. ¿Y por qué lo hicieron? Porque era un fuego desastroso que creo que fue el punto de inflexión de esta crisis. Claro. Muy bien. Y bueno, Así como Gastón quemó sus fotos, que las escondió bajo tierra, Claro. Igual, es un una Y mito. leyenda. bueno, esto de hacer los juegos más baratos pero más mediocres provocó que menos juegos fuesen vendidos. Claro. Y todo el mercado de videojuegos iba cayendo. Atari en el 82 lanza la Atari 5200, que es la sucesora de la 2600. Una máquina con una potencia gráfica mayor que su hermana mayor, pero Atari eligió un pésimo momento para lanzar su consola. El sector de los videojuegos estaba en plena caída y la 5200 resultó en un completo fracaso. O sea, la empresa que tenía la gloria de los videojuegos terminó dándose contra O sea, si los capos de los capos le va mal, Sí. hay algo que anda mal. Claro. Además, su tamaño era demasiado grande y los controles se rompían con bastante facilidad, lo que contribuyó a su pérdida de ventas. El control estaba lindo, era como una palanquita que con unos botones que está interesante, pero dicen que se rompía de nada. Y más si te emocionás, ¿viste? En, Claro. en esa época que hacías así con el control, bueno, esto es radio, ¿no? Pero, Claro. ¿te acordás? Bien. Bueno, los videojuegos en Estados Unidos habían entrado en una crisis enorme. La inversión y desarrollo en este sector se paralizó por completo.
La situación era tan mala que la gente creía que los videojuegos iban a terminar siendo una moda pasajera e iban a quedar en el olvido. Imagínate que tenés tremenda industria que de repente por un problema económico se paraliza todo. Y porque es lo que vos dijiste, había mucha oferta y poca demanda. Claro. Había más juegos que gente, capaz, ¿no? Claro. Que personas, ¿no? Sí, todo el mundo ya tenía una, ¿no? Ya no necesitaban más nada. Y había tantas empresas que hacían. ¿Viste la cantidad de empresas que mencionamos de Estados Unidos? Sí, y las que no nombramos, porque en el documental te nombran hay tipo, muchísimas más. Como sí. 4 o 5 tipos de pasaje nomás porque murieron todas. Pero bueno, mientras en Estados Unidos las empresas se sacaban los ojos compitiendo entre ellos como imbéciles, destruyendo su propio mercado de videojuegos, Japón siguió avanzando, desarrollando su propia tecnología electrónica. Claro, Japón son cracks. Claro. Y para el año 1982 ya era el país más avanzado en esta área. El país asiático decidió que era momento de dejar su isla y ampliar su mercado, y la empresa Nintendo fue la que dio el primer paso. Pero eso, damas y caballeros, es noticia para otro programa. No me digas que me dejás picando ahí. Sí, el tiempo es tirano en radio y nos vamos a tener que ir. Así que vamos a hacer una micro pausa de pocos segundos y enseguida regresamos. Bien, se nos termina el programa de hoy. Sofía, ¿quiere decirnos algo interesante? Sí, que la gente de Darkside nos cedió para hacer un sorteo una re linda billetera de Mario. Eso que escuchan es la bolsa. Sí, se está sacando ahí. Lo que lo ven por YouTube lo tienen acá. Es ¿sí? muy linda y está genial. Y si no se sortea, me la quedo yo. No, mentira. El sorteo se va a hacer. Vamos a llamar a un escribano que va a certificar de que Sofía, aunque puede participar está con preciosa, otro nombre. Es de rojo azul con botones amarillos y tiene la M de Mario en un círculo blanco. Es muy linda, la arte está perfecta. Así que bueno, para participar, Fernando, tienen que compartir una imagen que todavía no existe, pero la voy a hacer ni bien llegue a casa, o quizás mañana. Vamos a decir que mañana pueden empezar a participar, así que nos tienen que seguir en las redes, que es @tucostadofriki en Instagram y tucostadofriki en Facebook. Claro. Si tenés las dos cuentas en las dos redes, doble chance, obviamente. tenés que compartirla en los dos lugares y bueno, ahí tenés esa doble chance. Es verdad. Y seguir a Darkside, que son nuestros amigos. Por supuesto. Así que agradecemos a Darkside. Tengo un mensaje acá que llegó que dice: aguante Sofi, arriba las chicas, que de más las risas de Gastón. Muchas gracias. ¿Y yo? Gracias. ¿Y a mí no? Bueno, ya buscarán tus talentos por otros lados. Bueno, y después tenemos saludos a todos los frikis de Human Fraca, que parece que mandó como 30 mensajes. Después leemos todos los mensajes. Claro. Qué malo. Bueno, vamos a decir las redes sociales. Ya las dije, ¿las decimos de vuelta? De vuelta. Y el teléfono. El teléfono yo no lo sé de memoria todavía. 097-290-571. Correcto. Si no me equivoco. Bien. Muy bien. Lo estaba leyendo. Buena memoria. No. De memoria. Muy bien. También por Facebook nos pueden encontrar por Tu Costado Friki. Y en Instagram también, @tucostadofriki. Y tucostadofriki@gmail.com, el mail. Y los videos de YouTube. Y los videos de YouTube también, sí, nos pueden seguir por ahí, pueden ver todo esto y mucho más. Bueno, nos vamos a ir con un tema que se llama Heart Like a Will de Human League, ya que estamos en el mes de la nostalgia. Ajá. Y bueno, Qué alcahuete, pasás a cobrar el cheque ahora después. Y bueno, como decía Ay, se quedó sin frase, no puedo creer. No. Lo agarramos hasta Villando. No, lo tenía. Como dice el hombrito de Mario. No.